sí. Acá no se trata de ganar ni de perder. Lo que acá hacemos es dar a conocer lo poco que hemos leído. De repente el joven está más documentado y hace un aporte. ¿Ya me digo? Bien. Yo estoy repitiendo lo que dice Marx. Marx dice, yo no estoy contra Dios. Yo no niego a Dios. Marx dice, yo no niego la religión. Porque si yo negase a Dios, sería creyente. Si yo negase la religión, sería religioso. Lo que hace Marx es negar a los grandes clásicos filósofos del idealismo. A Berkeley, a Kant, a Hegel, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que yo un poco traigo acá. Lo poco que he leído de los filósofos del materialismo. Y obviamente, también tengo que estar documentado con los hombres filósofos que han aportado a la concepción idealista. ¿Algo más? Sí. No, va a ser bien. Ahora sí, bueno, ya va a pasar el naturista. Existen otros filósofos idealistas. Ahí está la cajita. ¿Con la cajita? Que desea. Ya. No, pero igual, por si acaso, póngale ahí. A ver. No niega la religiosidad, porque su propia doctrina. Despacio, no se peleen. Para todos los dogmas cristianos. En eso estamos de acuerdo. Marx niega la tercera fase de la dialéctica. ¿Sabe por qué? Porque Marx fue joven hegeliano y elabora esa gran obra, Crítica de la crítica crítica. En la botella, métele más, el vaso. Crítica. Entonces, en ese sentido, es que Marx dice lo que dijo, de que Marx no es opuesto a Dios, porque si Marx negase a Dios, estaría aceptando que Dios existe. Marx no niega a Dios, Marx niega a los filósofos que hablan de Dios. Por ejemplo, niega a Aristóteles, esa gran obra más discutida, la no contradicción. ¿Cómo niega Aristóteles? Mira, Marx dice que en el materialismo dialéctico se basa en las leyes que rigen en la naturaleza. Por ejemplo, Marx dice en la segunda ley de la naturaleza, la interacción de cuerpos opuestos. Y Marx dice que donde no hay cuerpos opuestos, no puede haber cambio y movimiento. Y Aristóteles dice la no contradicción. Entonces, Marx lo niega con las leyes de la física, con las leyes de la dialéctica. La cajita, pásale, ahí pasa la gente que ve algo con su voluntad y no es palabra, pero no es palabra. Que la considero errónea. Que existan dos cuerpos opuestos no significa que estos claro, sean no se peleen. Son opuestos, pero la existencia de uno no contradice la existencia del otro. Bien, si tú me dices que son dos cuerpos opuestos y no son contradictorios, entonces por favor explícame, ¿qué es el fiquismo? ¿Qué es el fiquismo? Pero tú me estás hablando de filosofía, ¿o no? Por eso, ¿qué es el fiquismo? Mañana sí voy a ver. Pero entonces, pues, mira, mañana voy a ver. agarrar el micro y mañana posiblemente traiga una de las láminas para explicar detalladamente. El que existan dos cuerpos opuestos no significa que exista una contradicción. Ambos cuerpos existen en la realidad. Una contradicción implica que si existe uno, luego no puede existir el otro. Por lógica. Pero existen los dos y son opuestos. Y eso no implica una contradicción. Si hay dos cuerpos y no son contradictorios, quiere decir que están separados. Bien. Entonces, si están separados, existe un cuerpo que es fijo. No necesariamente. Entonces dime, ¿qué cosa existe entre estos dos cuerpos que están separados? ¿Qué existe acá?
Doctor, cuando usted me habla Es sobre... que no me respondes. Mira. No, doctor, es que como lo estoy interpretando yo, como lo estoy escuchando, es que me dice, existen dos cuerpos opuestos. Supongamos que estos dos cuerpos conforman toda la realidad, así como los átomos y la nada. Los átomos, ¿dónde se mueven? En el vacío. Así practicaba ¿cómo se llaman los atomistas, Piero? Los atomistas. Los filósofos atomistas de la antigua Grecia. ¿Santo Tomás? No, atomistas. ¿Santo Tomás? No, Santo Tomás no, yo me refiero a los atomistas, eran dos, Leucipo y Demócrito, si no me equivoco. Y Leucipo y Demócrito hablaban sobre que existe un cuerpo corpóreo y existe un cuerpo en el cual se mueve lo corpóreo. En eso yo interpreto que usted me dice los dos cuerpos contrarios, porque es contrario a algo que tiene cuerpo y algo que no lo tiene, es contrario al vacío y algo que es. Si usted me está hablando de dos opuestos, que dice también que son contradictorios, ¿cuáles son estos dos opuestos y en qué radica su contradicción? Mira, hablé de una ley de la física, que dos cuerpos, ¿por qué están en contradicciones? Porque todo está en evolución, nada está en involución. Pero ¿qué cosa es lo que hace que esto esté en evolución? La cuarta ley de la física, las transformaciones. De orgánico a inorgánico y de la revolución inorgánica a la revolución orgánica. Ahora, si tú me dices que no, ya me está planteando el fijismo. Que existe un cuerpo que es fijo. Entonces, bien, entonces no me estás hablando de un cuerpo fijo. No, entonces te está basando en las leyes de la dialéctica. Bien, ya dijo que ninguno de los dos. Bueno, si no es fijo y no es cambio y movimiento, dime cuál es esa que no es fijo ni cambio y movimiento. Las leyes de la dialéctica no son necesariamente cambio y movimiento. No hay una relación sine qua non entre la ley de la dialéctica y el cambio y movimiento. Puede haber cambio y movimiento. Ahora, el movimiento radica en la ley de la causalidad. Si yo, por ejemplo, dejo caer el micrófono, este va a caer y nosotros vamos a ver por nuestros ojos, por nuestra percepción, que qué es lo que lo ha causado. No ha sido que yo lo haya soltado. La causa es que el micrófono estuvo en un momento algo más arriba en relación del suelo y ahora está más abajo. Eso habla la ley de la causalidad. Ahora, si hablamos de la ley de la causalidad general, quiere decir que yo suelto el micrófono y por mi obra, mi voluntad de soltar el micrófono ha caído al suelo. No necesariamente tiene que ver con la dialéctica. Dime, ¿casual o causal? La ley de la causalidad y la ley de la causalidad general. Para usted, ¿cuál es? ¿Casual o casual? Es que como decía nuestro querido David Hume, no existe la ley de la causa y el efecto. Las cosas no surgen por causa y efecto. Y si nos basamos en eso, o sea, vamos de nuevo a los idealistas. Ahora vamos a remontarnos a Kant, antes de llegar a Hegel. Porque con Hegel la dialéctica es hermosa, es divina. Yo he estudiado a los idealistas alemanes. Y con Kant, Mailander rescata esto, de que toma lo de Hume y dice, no, la ley de la causalidad, como nosotros la interpretamos, no existe. Nosotros interpretamos, sí, hay una causa y un efecto. La causa es aquello por lo que nosotros captamos en los sentidos, y el efecto es el captar mismo de los sentidos. Ahora, la causalidad general tiene que ver con qué es lo que causa el movimiento, propiamente dicho. Entonces, Mailander va a buscar retroceder hasta la causalidad general, pero va a llegar a un punto en el que dice, ok, el universo conocido nos lleva hasta acá. Nosotros no podemos conocer más atrás, no podemos conocer más allá de la física. Plantea una metafísica por la cual niega a Dios, la existencia de Dios, pero no niega que haya existido. La existencia del tiempo presente de Dios no existe. Y por decisión propia, como estaba en movimiento, estaba totalmente estático, por decisión propia creó su movimiento. Pero si él lo era todo, él era absoluto ser,
¿hacia dónde se va a mover? Mailander postula de que se mueve hacia el no ser. Mailander postula mucho antes que Friedrich Nietzsche el suicidio ontológico de Dios, por lo cual se creó el movimiento, por lo cual se creó el universo. Te entiendo. Me has dicho que es la existencia el que determina a la conciencia. La existencia que determina la conciencia. No, pero quiero escuchar mejor sus palabras. La existencia que determina la conciencia. No, es que yo estoy entrando en una confusión. Usted me quiere decir de que la creación de... No, pero quiero decirle primero lo que yo estoy entendiendo para que usted pueda corregirme correctamente. No, es que yo he entendido un poco más, me ha confundido eso de la determinación de la conciencia. Entonces, no, la cosa no es repetir. La cosa es que yo tengo una confusión y quiero que él me la aclare. Si mi idea es, si estoy confundido, no, en serio, quiero que me la aclare. Se lo digo de buena fe, se lo digo de buena razón. Entonces, pero déjeme mostrarle mi confusión. No se lo he dicho aún. No se lo he dicho aún. No, pero no se le he dicho aún mi confusión. ¿Cómo me va usted a resolver la duda si yo aún no me le he dicho mi duda? Aún no le he dicho mi duda. Pero un ratito. Yo lo que estoy... Yo lo que estoy entendiendo es que si usted me dice que este suicidio, esta creación ontológica que plantea Philip Mailander determina la conciencia, yo estoy entendiendo, suponiendo lo que usted me quiere decir, de que por la creación de Dios, este suicidio ontológico que existe, surgió la conciencia. ¿Es eso lo que usted me quiere decir? No. Ok. Mira, según tu argumento que me has dado, es tu argumento. Pero yo te pido... O sea, es el argumento de Philip Mailander. Por eso, pues, pero, digo, mira, ve, hay que ponernos un poco tranquilos, ¿ya? Claro, pero tranquilo, pues, hijo. Mira, pero ¿qué te pasa, hijo? Mira, si tú lees a los grandes filósofos, dicen que un intercambio o una confrontación de ideas no es ganar ni perder. Es demostrar lo poco que hemos leído. Entonces, lo que tú has dicho, obviamente, está bien para ti. Yo quiero corroborar lo que tú has dicho. Y te pregunto, dime, ¿es la existencia que determina a la conciencia o es a viceversa? No, es que eso mismo que usted me pregunta es lo que entra en confusión. No es que no pueda responder, es que... Pero usted ha entendido la existencia que determina la conciencia. Cuando alguien me habla sobre la existencia que determina la conciencia, uno puede entender a simple razón de que ¡pum!, se creó la conciencia de la nada, pero no necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que usted me quiere decir? O sea, yo lo que estoy entendiendo cuando me hace esa pregunta es eso mismo. ¿Es eso usted lo que me quiere decir? Mira, hijo. ¿Tú hablas porque no existes o porque existes? ¿Ya ves? Ya me estás diciendo que es la existencia el que determina la conciencia. Tanto ya... Respeto. Entonces, es el ser el que determina el no ser. Y no es el no ser el que determina el ser. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, eso lo plantea el gran Lenin. Eso lo plantea Marx. ¿Te das cuenta que somos materialistas? Así es. Ya, un ratito, pero... Eso lo planteó Descartes mucho antes de que Bien, mira, ve, si Descartes lo planteó mucho más antes, te acepto. Te acepto que Marx y Lenin lo hayan repetido. Por lo tanto, eres marxista-leninista. Total, ahora niegas a Descartes. Estamos entrando en una falacia, o sea... No, ya no me digas que soy falaz. Mira, ve, tú... Pero... No, ya vi, ya lo metieron a todos ustedes. No lo metas a ellos, amigo. No, pero déjame explicarle que termine. Que la conciencia determine la existencia, así como lo dijo Descartes,
no nos haría materialistas simplemente porque Lenin y Marx lo haya repetido. En todo caso haría a Lenin y Marx racionalistas, porque dicen lo mismo que dijo Descartes y sostienen la misma postura. Entonces pasamos, ya no somos materialistas, ahora somos racionalistas. Y no es así tampoco la cosa. Usted es materialista, yo soy idealista. Ya lo dijo. Soy idealista bajo el método cognoscitivo planteado por Kant y luego planteado por Hegel. Ya lo dijo. Si eres idealista, entonces yo pregunto, ¿por qué dice que es el ser el que determina al no ser? ¿Por qué? Eso no lo dice el idealista. Eso lo dice Marx con la cuarta fase de la dialéctica. Y lo niega Hegel. Entonces no lo entiende usted. Eso no solamente lo dice Marx, de nuevo, lo dice Descartes. Descartes es un racionalista que dio paso, junto a Hume, a los idealistas que parten de Kant. Si el no ser determinara al ser, ¿cómo podría ser? El no ser no tiene conciencia. El ser es el único que tiene conciencia. Y todas aquellas cosas que son, todos los entes que existen, son aquellos que pueden determinar a los otros entes e incluso pensar, incluso fantasear con seres no existentes. Entonces, de nuevo, no seríamos materialistas, sino racionalistas. Incluso podríamos bajar hasta Platón, porque eso es un principio lógico. Del no ser nada sale, del ser es lo que determina todo. Completamente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Los dos somos materialistas. Yo digo, es que es el ser el que determina el no ser. Es la existencia quien determina la conciencia. Y lo dice el gran Mao en sus tesis filosóficas. Sí, en una de sus tesis filosóficas. Mira, Mao dice que las ideas correctas no caen del cielo, no son innatas en el cerebro, provienen de la práctica social, de los tres tipos de práctica social: la lucha de clases, la lucha por la producción y la experimentación científica. Ahora bien, los grandes filósofos dicen que solamente podrá haber desarrollo si hay dos polos opuestos. Dime, tú eres mi opuesto, ¿verdad o no? Bien, ya dijo que no hay debate, ya lo dijo. Los filósofos dicen que hay debate cuando hay dos polos opuestos. Sí. Escúchame, pero yo te he dicho... Amigo, pero escúchame, mira bien. ¿Hay opuestos o no hay opuestos? Hay opuestos. Tú no eres un opuesto mío, ¿verdad? En términos hegelianos, sí. Amigo, ¿eres un opuesto a mis ideas o no lo eres? A sus ideas. Bien. Entonces, ¿mis ideas de dónde vienen? No vienen de lo que yo quiero, sino de lo poco querido a los filósofos del materialismo. ¿Estás de acuerdo con eso? Te pregunto, ¿pues estás de acuerdo? Bien, ya dijiste que sí. A ver, de nuevo, si nos remontamos a que las ideas no vienen innatamente al ser humano, entonces vamos a remontarnos al primer filósofo que ha dicho eso. Al primer filósofo que dice, las ideas no vienen simplemente de mi res cógnita, sino también de mi res extensa. Ese filósofo que ha dicho que las ideas provienen de la experiencia es David Hume. David Hume es un empirista. Entonces no seríamos materialistas, seríamos empiristas. Y ahora somos racionalistas, empiristas, y esas son las bases del idealismo alemán que planteó Kant, que luego, por supuesto, rechazó Marx y postuló el materialismo. Pero que tengamos las mismas bases no significa que seamos materialistas. Ustedes materialistas porque comparten las bases mías que son idealistas. Ya hay dos ideas opuestas: idealismo y materialismo. Bien, entonces
yo pregunto, ¿cómo es que la metafísica cuestiona a la física? La metafísica cuestiona la física, o bueno, la cuestión de la física es de donde nace la metafísica, y es una pregunta simple. ¿Qué es lo que hay más allá de la física? ¿Qué es lo que hay más allá de esta silla? ¿O qué es lo que hace que nosotros identifiquemos esta silla como una silla y no como una roca? Eso es una parte de la metafísica que nos va a hacer pensar y va a decir, ok, identificamos a la silla por su forma, pero esta silla es muy distinta a otra silla que, por ejemplo, tenga un respaldar. Pero no por eso mismo la otra silla deja de ser silla. Ambas son sillas. Entonces, preguntábamos y nos preguntamos, y de ahí parte la metafísica. Por ejemplo, Aristóteles decía que para que nosotros identifiquemos una cosa, tiene que existir las 4 causas. Causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. Y si estas 4 causas las comparten 2 cuerpos distintos, podemos decir que estos 2 cuerpos son iguales o similares. Y eso es lo que remonta a la metafísica. Ahora, el materialismo no niega completamente la metafísica, eso lo hacen más los analíticos, pero tampoco es tema del debate de que nosotros hablemos ahorita de metafísica. Estamos hablando de idealismo y materialismo. ¿Dicho, hijo? Mira lo que me has dicho, ¿ah? Que no hablemos de metafísica, sino de física. Pero si tú me has dicho que eres metafísico. He dicho que soy idealista. ¿Y el idealismo qué es? El idealismo no necesariamente... No es metafísica, si no es física. Tampoco. Entonces, ¿qué es? Es idealismo. Oiga, amigo, mira bien. En el mundo solamente hay 2 posiciones filosóficamente. El idealismo, que se basa en la metafísica, y el materialismo, que se basa en la dialéctica. El amigo me dice que no es metafísico. Si no es metafísico, entonces eres metafísico. A ver, el idealismo, tanto como el materialismo, se basan en la metafísica. Pero tienen bases distintas. O sea, la misma base que planteó Kant, que luego fue refutada por Marx a través de la dialéctica hegeliana, es la misma base que plantea Mailander y Schopenhauer. Ahora, esto no significa que el materialismo tenga que rechazar necesariamente la metafísica. De hecho, incluso Mailander critica al materialismo diciendo de que necesita de una metafísica, ya que el materialismo postula que existen 2 cuerpos primigenios, pero oye, estos 2 cuerpos no los podemos ver. ¿Cómo podemos saber de que existen estos 2 cuerpos primigenios? Bueno, a través de la idea de que existen 2 cuerpos primigenios, y eso ya parte de ser metafísica. Ahora, el idealismo que yo estoy hablando no necesariamente es metafísico. Nos vamos a concentrar en el mundo conocible, no en el mundo incognoscible, porque ya Mailander critica. Si nosotros no podemos hablar de metafísica, terminaríamos entrando en el terreno de la especulación. Y entrar en el terreno de la especulación es peligroso, porque podría decir cosas sin sentido, porque podrías inventarte cualquier cosa. ¿Me has dicho que Marx se basa en el idealismo? Entonces, si Marx se basa en el idealismo, Marx es idealista. Marx no se basa... Sí, después. Si Marx se basa en el idealismo, ya no sería materialista. Marx se basa en los filósofos que hablan del idealismo. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces, pero por eso pues, Marx se basa en el ser, no se basa en el no ser. Entonces, ¿de dónde me saca que Marx se basa en el idealismo? No, por eso, Marx se basa en Hegel. Sí, pero Marx no se basa en el idealismo. En las bases del idealismo. Vuelvo a repetir, Marx ¿acaso se basa en Dios para refutar a Dios? No, Marx se basa en los hombres, en el ser, que habla de Dios, pero no en Dios. Marx se basa en los hombres, que hablan de idealismo, pero no en el idealismo. ¿Me dejo entender ahora? Ya, entonces, Marx refuta al ser, en donde sus ideas están basadas en la metafísica, en el idealismo.
Por eso yo pregunté, ¿cómo es que este ser idealista, estos filósofos, cuestionan a la física con la metafísica? ¿Cómo? Es que la metafísica, para cuestionar a la física, no la busca simplemente destruir, no busca borrar todo este mundo que nosotros ya tenemos construido, sino fundamentarlo. En eso se basa la metafísica. Busca fundamentar, busca dar razones a las cosas físicas. Las cosas físicas no existen porque sí, no están lanzadas al mundo porque sí. O eso es lo que considera Marx. Tampoco lo considera así. Las cosas existen por algo, tienen una función, tienen una finalidad. Y eso también es materialismo. Pero esa es una base. Las bases del idealismo y el materialismo no son tan distintas. Que Marx después lo refute, lo critique es otra cosa diferente. Pero que usted me diga de que Marx es idealista para luego decirme de que estoy equivocado porque no lo es, está en la completa razón. Porque Marx no es idealista, pero parte de las bases idealistas que tomó de Hegel, su maestro, el cual también tomó la dialéctica y la cual posteriormente negó. Mira, hijo, en la tercera fase de la dialéctica Hegel dice que la afirmación es el no ser y la negación es el ser. Marx fue joven hegeliano, estudia Hegel, pero no para copiarlo, sino lo pone de cabeza con la cuarta fase de la dialéctica. Y Marx dice que no es el no ser el que determina el ser. Para Marx la afirmación es el ser y la negación es el no ser. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ya ves, ya somos dos marxistas, pues, amigo. Total. Es que esa es simple dialéctica hegeliana. Lo que usted me está diciendo es que... No, es que me está diciendo la misma dialéctica hegeliana. ¿Qué es lo que dice? A ver, dígame usted dónde dice Hegel de que la antítesis es el ser, la síntesis el no ser, o viceversa. La antítesis es el no ser y la síntesis es el ser. Porque las tres fases dialécticas que conozco es la tesis, antítesis y síntesis, que no solamente fue planteada por Hegel, fue planteada por Fichte. Mira, tesis, antítesis, síntesis. Es como decir afirmación, negación y negación de la negación. ¿Bien? Sí. Bien. Para Hegel, la afirmación o la tesis es el no ser. Entonces es el ser. Entonces Marx prácticamente no lo puso de cabeza Hegel. Sí lo puso de cabeza. Total, es que no te entiendo, pues, hijo. Mira, ve, si tú me dices que no lo puso de cabeza Hegel, No, yo digo que sí lo puso de cabeza. por eso te digo, para Hegel era la tesis el no ser y la antítesis. No era así. Entonces, para Hegel, Se olvida Hegel. a ver, mi compañero, déjame amigo, ya ves que empiezan a... Mira, para Hegel, la tesis era el no ser. Tú me dices que no, era el ser. Bien, para Marx, la tesis era el ser. Entonces, somos marxistas. ¿Desde cuándo? Pero escúchame, pues. No, a ver, lo que usted está diciendo, Mira. yo no soy hegeliano. No te estoy diciendo eso. Para Mira, Hegel, la tesis era el ser. por eso, Para Marx, pues. la tesis era el ser. No puede ser lo mismo, porque si no sería marxista. Mira, ve, si para Hegel la tesis era el ser, para Marx también la tesis es el ser. Y la negación es el no ser. Quiere decir que para ti el que determina la conciencia es la existencia. Ese lo dice Mao. ¿Te das cuenta? Eso lo dice Descartes. Bueno, que lo diga ya Descartes. Entonces, somos racionalistas. somos materialistas, pues. No, si lo dice Descartes, somos Pero, racionalistas. mira, ve, Pero Descartes fue antes que Marx. antes que Marx, mucho antes que Bien, Mao. ya lo dijiste. Descartes fue antes que Mao y antes que Marx. ¿Y qué hizo Marx? ¿Solamente lo repitió a Descartes?
lo repitió Hegel. Eso es lo que me estás diciendo. O sea, que Marx no elaboró la cuarta fase de la dialéctica, no lo elaboró. Eso no estoy diciendo yo. Bueno, entonces lo elaboró la cuarta fase de la dialéctica. Por supuesto que lo elaboró. Y Marx en la cuarta fase de la dialéctica es que Dios existe y después existe lo que es el ser, ¿verdad? Pero eso fue lo que me estás diciendo. Ya no, ya, lo cambias entonces, lo cambiamos. Pero te digo, ¿está bien lo que he dicho? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo con usted, pero tengo una acotación que dar. Dios es la pura existencia. Por eso vuelvo a repetir. Si tú me dices que Dios es la pura existencia, entonces Hegel dice que la afirmación es Dios. Ya, estamos entrando en un terreno ya. ¿Está bien? Es lo que recién te estás dando cuenta. Si tú me dices que Dios dice que la afirmación es Dios, es el no ser, pues, no es el ser, es el no ser. No, pero si yo le acabo de decir... Ay, Dios es pura existencia. mira, pero por eso, pues tienes que ordenarte, hijo. No, es que no he Mira, escuchado mi postura malanderiana. mira, te vuelvo a repetir. Hegel dice que la tesis es el ser o el no ser. El ser. Bien, el ser. Sí. Bien. Y el no ser es la antítesis. La antítesis. Quiere decir que Hegel niega a Dios. Ay, hijo. Es que, fíjate, pues, el no ser es Dios. Dios no es no ser. ¿Qué es no ser? No ser es aquello que no existe. Por eso, pues, Dios existe. Ay, ay, ay. Es que, mírame, por eso, compañeros, ¿no? Es que esa es la dialéctica, que no es mía. Es de los grandes hombres que han aportado a la filosofía. Entonces no pueden haber dos juntos que piensen igual, porque si los dos pensamos igual, entonces yo sería creyente. Yo no soy creyente, yo no soy hegeliano, yo soy marxista, materialista, y el materialismo niega el idealismo, y lo niega porque lo estudia Hegel, pero no lo copia, no, lo niega, ¿verdad? ¿Con qué? Con la ley de las contradicciones. Eso no fue, compañero. Bien, bien, compañero. A ver, lo que dice Hegel, plantea en su tesis, la tesis, y deja de grabar, claro, la tesis es ser, la antítesis es no ser, la síntesis es tanto ser como no ser, por lo que Hegel plantea en el absoluto, y esta es una crítica que le hemos hecho los mailanderianos por panteísta, de que ser es todo aquello que existe, todo aquello que puedes tocar, todo aquello material, digamos, incluso lo inmaterial, porque decimos que la justicia existe, y es un ser, o es un no ser. ¿Es material o inmaterial la justicia? La justicia es inmaterial, entonces sigue siendo ser. Hegel plantea en su tesis el ser, en su síntesis el no ser, en la antítesis el no ser, y en su síntesis el ser y el no ser. Y es por eso que Hegel después llega al absoluto, y el absoluto es nada más y nada menos que Dios, y nosotros somos parte de Dios, somos una manifestación consciente del absoluto, y eso lo toma, no se lo inventa él, tampoco lo toma de Fischer, lo toma de Schelling. Schelling, ¿qué dice? Que el yo o el super yo de Fichte se manifiesta en nosotros, claro, como conciencia, pero no significa que las cosas materiales no tengan significado o que ese significado solamente se le atribuye a la conciencia, sino que las cosas materiales tienen un significado en sí y que estos, junto con la conciencia, forman parte del absoluto, y esto lo toma Hegel, y ese absoluto que para Hegel es Dios lo critica Marx. Ahora, ese absoluto nosotros los mailanderianos lo criticamos por panteísta, porque si todo es Dios, lo material, lo inmaterial, la conciencia y lo inconsciente, entonces nosotros somos parte de Dios, aunque seamos conciencias individuales. Eso es lo que habla Hegel. Ahora, ¿cómo critica Mailander esa postura? Salvando la individualidad. Claro, Dios es el principio creador de todas las cosas, puede existir un absoluto, pero Mailander rechaza esa teoría, al igual que Marx, y dice, voy a salvar la individualidad. Aquí las cosas funcionaron para Mailander de tal manera que Dios existió en un momento como absoluto Dios,
pero era absoluta existencia. Decidió suicidarse ontológicamente y nosotros somos resultado de este suicidio de Dios, en un traspaso del absoluto ser al no ser. Ese es el idealismo mailanderiano que yo sostengo, que Mailander lo saca de Kant y de Schopenhauer. Ya dijiste bien claro que para Maine existe Dios. Existió. Ya no hay... Existió. Ah, existe ahora, ya agregaste otro, ¿no? Ahora no existe. Ya, ahora ya no existe. Ahora en la actualidad, según nuestro tiempo presente y nuestra conmovisión de tiempo, no existe. Para Maine, no para ti, para Maine. ¿Ah? ¿Existió o no existió? ¿O existe? ¿O ya no existe? Existió Dios y nosotros vivimos en el Amigo, no estoy hablando de ti, estoy hablando de Maine. Para él, ¿ahora existe Dios o ya no? Está muerto. O sea, según... No, pues, de sus obras, de sus obras. ¿Ya ves, amigo, dónde vas? Pero no, bueno, mira, hijo, estamos hablando de sus obras. ¿Marx acaso está vivo? Marx no está vivo. Que por lo tanto no hay que hablar de sus obras, porque ya murió. No, pues, pero por eso te digo, para Maine, según lo que dice, ¿Dios sigue existiendo o ya no? Bien, compañero. O sea, para Maine, Dios murió. Quiere decir que para Maine Dios sigue existiendo. El cadáver de Dios. Claro, pues, ¿verdad? Bien. Quiere decir que Maine no reconoce al ser. Sí. Bien. Y yo te pregunto, si reconoce al ser, reconoce al sustantivo propio y al sustantivo abstracto. Bien. Quiere decir que Maine reconoce al ser y al no ser. Pero eso lo dice Marx. Ahora dirá que Marx, Mailander es materialista. pero escúchame, amigo. Pero eso no dice Marx, como lo dice él. Claro, tenemos Marx dice que el materialismo es la filosofía del marxismo. ¿Verdad? Pero eso no dice el filósofo que tú planteas. Maine no dice eso. No, si son las mismas bases, entonces tú eres materialista, pues hijo. Total, ya ves, amigo. Si eres idealista, pero no lo comprometas a Marx. Marx no es idealista. Yo no soy. No, es que el problema no es personal, hijo. Mira, yo no soy idealista en primer término. Porque si yo fuera idealista, no estaría acá conversando y delante de ellos. Porque el idealista no busca al ser, el idealista busca al no ser. ¿Me dejo entender? Por último, yo no puedo ser idealista y materialista. Yo no puedo ser activo y pasivo. No, me dejo entender. Tú tampoco, ¿verdad? Entonces, compañero, en esa medida, la dialéctica evoluciona en función de opuestos. De opuestos. La tercera posición se alinea en el idealismo. Por eso es que el compañero dice, no, materialismo no. Y después dice, no, materialismo sí. ¿Por qué? Porque no tiene una ubicación fija. No, las ubica. Bien, miren, compañeros, hace poco dije, acá yo no trato de imperar ni de ganar. Estoy demostrando dialécticamente, según los grandes filósofos que han aportado. Y según los grandes filósofos que han aportado, hasta hoy en día solamente existen dos corrientes filosóficas, física y metafísica, idealismo y materialismo, ser y no ser, conciencia, existencia. Eso es el debate que se da, ¿te das cuenta? De aquellos hombres que han aportado. Y yo no me ubico entre ambos, no, eso es antidialéctico. Yo me ubico en una de ellas y refuto la otra, no para ganar, sino para esclarecer al auditorio. Bien, compañero. Bien, amigos, y los compañeritos que quisieran aportar a estas clases,